Hay momentos en la vida en que el corazón humano se siente oprimido por un peso insoportable. Son tiempos en los que parece que todo alrededor se oscurece, cuando los problemas se multiplican como un ejército innumerable que nos rodea y nos roba la paz. Quizá conoces esa sensación, mirar hacia adelante y no ver salida, sentir que tus fuerzas no alcanzan, que tu vida es pequeña frente al tamaño de la tormenta. En esas horas de silencio y dolor, el alma clama por esperanza. Y es allí, justo en ese lugar, donde se cruzan la desesperación y el anhelo, donde Dios levanta historias que nos recuerdan que su poder no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra confianza. Una de esas historias es la de Gedeón y los 300, un relato que atraviesa los siglos para hablarnos hoy con la misma voz de fe y esperanza. Israel vivía un tiempo de angustia. El pueblo escogido por Dios para hacer luz en medio de las naciones se había apartado de su camino, y la consecuencia fue durante 7 largos años. Los madianetas habían caído sobre ellos como una plaga imposible de detener. Llegaban en oleadas como langostas, cubriendo los campos, saqueando los graneros, robando el fruto del trabajo del pueblo. No se trataba solo de pérdidas materiales, era el alma misma de Israel la que se marchitaba. Se escondían en cuevas, en montes y cavernas, temiendo por sus vidas. Los hombres trabajaban con las manos temblorosas, sabiendo que al llegar el tiempo de la cosecha, todo lo que sembraban sería arrancado por los invasores. Era como vivir encadenados, aunque no hubiese cadenas visibles. Quizá tú también entiendes esa sensación. No necesitas ver un ejército extranjero para sentirte rodeado. A veces el enemigo toma forma de deudas, enfermedades, conflictos en la familia, batallas internas de inseguridad o pecado. Como Israel, nos sentimos pequeños, vencidos antes de pelear, despojados de esperanza. Pero así como Dios escuchó el clamor de su pueblo en los días de Gedeón, también escucha hoy el gemido del corazón que se levanta en medio del dolor. En medio de ese escenario oscuro, Dios puso sus ojos en un hombre que nadie hubiera escogido. Su nombre era Gedeón. No era un guerrero valiente ni un líder reconocido. Era un hombre común, con más temores que certezas. Lo encontramos escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar donde nunca se trillaba trigo. El lagar estaba diseñado para exprimir uvas, no para separar el grano, pero Gedeón estaba allí porque quería ocultar el fruto de su trabajo de los madianitas. Su vida era un reflejo de la condición de todo Israel: miedo, cautela, encierro, un constante intentar sobrevivir en lugar de vivir. Y fue allí, en ese escondite improvisado, donde el ángel del Señor se le apareció y lo saludó con palabras que parecían irónicas: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Imagina el rostro de Gedeón en ese instante. Su corazón, acostumbrado al miedo, no podía reconocerse en esas palabras. Esforzado, valiente. ¿Acaso no estaba escondiéndose? ¿Acaso no era de los más pequeños de su familia y su clan, uno de los más débiles en la tribu? Pero aquí está la verdad que Dios revela una y otra vez. Él no llama a los capacitados, capacita a los llamados, no escoge a los más fuertes para mostrar su poder, sino a los que saben que sin Él nada pueden hacer. Y en ese momento, aunque Gedeón dudaba de sí mismo, Dios lo miraba con los ojos de aquel que ve lo que aún no existe, como si ya fuera. Sin embargo, el temor en Gedeón era real. Sus palabras lo traicionaban. ¿Por qué nos ha sobrevenido
todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaban? Sus preguntas eran las mismas que muchas veces levantamos nosotros. ¿Dónde está Dios cuando las cosas se rompen? ¿Por qué no actúa como antes? ¿Acaso nos ha abandonado? Pero la respuesta del Señor fue clara en B: con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Esa fuerza no era la de Gedeón, sino la de la promesa de Dios en él. Aún así, Gedeón necesitaba confirmación. Su corazón luchaba entre la incredulidad y la esperanza. Pidió señales. Preparó un sacrificio y lo colocó sobre una roca, y el ángel del Señor tocó la ofrenda con su báculo, y fuego subió del altar consumiéndola. Era la primera chispa de fe en medio de tanta inseguridad. Pero todavía no bastaba. La noche siguiente, Gedeón pidió otra señal. Puso un vellón de lana sobre la era y pidió que el rocío mojara solo el vellón y quedara seca la tierra alrededor. Dios lo concedió. Y como si aún su corazón no estuviera convencido, pidió la señal contraria, que el vellón quedara seco y el suelo mojado. Y Dios, paciente, volvió a concederlo. Qué asombroso es ver la paciencia divina. Dios no se ofende cuando un corazón sincero pide confirmación. No lo rechaza por su inseguridad. Al contrario, responde con ternura porque sabe que detrás de esa duda hay un anhelo de creer. Así trata con nosotros también. Él entiende nuestras flaquezas, conoce nuestros miedos y en lugar de desecharnos, nos muestra una y otra vez que su promesa es firme. Con la fe apenas germinando, Gedeón reunió a un ejército. 32,000 hombres respondieron al llamado. A primera vista parecía un número alentador hasta que se levantó la mirada hacia el ejército madianita, tan numeroso como la arena del mar, acompañado de camellos incontables. En esa comparación, los 32,000 seguían siendo nada. Y aún así, Dios dijo algo sorprendente: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso cuando ya eran pocos, porque el propósito de Dios no era mostrar el poder de los hombres, sino el poder de su mano. Si Israel vencía con miles, podrían atribuirse la victoria a su propio esfuerzo, pero si vencían con unos pocos, no habría duda de que la gloria era de Dios. Así comenzó un proceso de reducción. Primero Dios ordenó a Gedeón decir: en el que tenga temor y se estremezca, que se vuelva. Y 22,000 hombres regresaron a sus casas. El miedo reveló la fragilidad de aquel ejército. Quedaron solo 10,000. Gedeón pudo haber sentido que ya era un ejército demasiado pequeño, pero Dios aún no había terminado. Lo llevó a las aguas y allí probó a los hombres según cómo bebían. Los que se arrodillaban y metían el rostro en el agua fueron apartados. Los que llevaban el agua a su boca con la mano, como atentos y vigilantes, fueron escogidos. Solo 300 hombres quedaron. Un ejército reducido a lo insignificante, 300 contra miles y miles. Imagina la tensión en el corazón de Gedeón. Cada número que se reducía era como ver desaparecer las pocas seguridades que aún tenía. Tal vez sintió que no quedaba nada sólido donde apoyarse, y sin embargo es allí donde Dios quería llevarlo. A veces el Señor nos quita lo que creemos que es nuestra fuerza para mostrarnos que Él es suficiente. Nos lleva al límite para que cuando llegue la victoria sepamos que no fue por espada ni por lanza, sino por su espíritu. La noche antes de la batalla,
Dios fortaleció a Gedeón con un detalle extraordinario. Lo envió al campamento enemigo, donde escuchó a un soldado contar un sueño donde un pan de cebada rodaba y derribaba la tienda de Madián. Y otro interpretó: este no es otro que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos. Al oírlo, Gedeón adoró. Era como si el cielo entero confirmara que la victoria estaba asegurada, aunque los números dijeran lo contrario. Llegó el momento. A los 300 se dividieron en 3 compañías. Cada hombre llevaba una trompeta y una antorcha escondida dentro de un cántaro. No había espadas levantadas, no había lanzas en alto, solo trompetas, antorchas y vasijas de barro. A medianoche, cuando el campamento enemigo dormía confiado, Gedeón dio la señal. Sonaron las trompetas, se quebraron los cántaros, brillaron las antorchas y las voces se levantaron en un clamor unísono: por la espada de Jehová y de Gedeón. El estruendo fue tal que el campamento enemigo se llenó de confusión. Los madianitas, en la oscuridad y el terror, comenzaron a atacarse entre ellos mismos. El ejército innumerable huyó en desorden, derrotado sin que los 300 levantaran una espada contra ellos. ¿Qué nos dice esta historia hoy? Nos recuerda que no importa cuán grandes sean los enemigos que nos rodean, ni cuán pequeños nos sintamos frente a ellos. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Él no necesita multitudes para hacer un milagro, solo necesita un corazón dispuesto a confiar. Gedeón no era un héroe por sí mismo, era un hombre común que aprendió a creer que con Dios lo imposible es posible. Y quizá tú, como Gedeón, has sentido que no eres suficiente, que tus recursos son pocos, que tu fe es débil, que tus fuerzas se acaban. Pero escucha bien, Dios no te ve como te ves tú. Él te llama valiente. Aun cuando tiemblas, Él ve en ti un instrumento para mostrar su gloria. Y aunque todo alrededor parezca reducirse, aunque las seguridades caigan una tras otra, es porque Él quiere que confíes en que su gracia basta. Así como los cántaros se rompieron para que la luz de las antorchas brillara, así también nuestras vidas deben quebrarse para que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. No es en la perfección de nuestra fuerza, sino en el quebranto, donde su gloria se hace visible. Y cuando levantamos nuestra voz como trompeta, proclamando su poder, el enemigo huye confundido. La victoria de Gedeón no fue solo para Israel de aquel tiempo, es también un mensaje eterno para cada corazón que se siente rodeado por ejércitos innumerables. Si confías en Dios, aunque tengas solo un puñado de recursos, aunque tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, Él puede obrar maravillas. La batalla no es tuya, sino del Señor. Así que levántate, aunque te sientas débil. Levántate.